¿Qué nos permite el coronavirus aprender sobre nuestro país? Mis queridos amigos, ustedes que me siguen en las redes sociales, quería decirles que oro por ustedes, que el Señor Jesús les mantenga firmes en estos tiempos difíciles. También oro para que, si está pasando por una situación difícil, pueda superarla lo más pronto posible. En estos momentos complicados, espero que todo el mundo pueda poner sus prioridades en orden. Para aquellos que todavía no conocen a Jesús, tenemos que llegar a Él a través de su sacrificio. Y para los que ya le conocen, espero que puedan recibir una revelación aún mayor de la obra de la cruz en sus vidas. Considere este periodo como un tiempo de gracia que nos hace detener y nos hace reflexionar acerca de lo rápido que caminábamos hasta el momento. Nuestra vida se había convertido en una carrera donde nos habíamos quedado sin tiempo de pensar, sin tiempo para cuidar a nuestros hijos. Por eso, hoy quiero que nos concentremos juntos en las elecciones básicas que debemos hacer en nuestras vidas todos los días. Primero, darnos cuenta de que no podemos poner nuestra confianza en los hombres. Nuestros representantes políticos, que nos prometen un mundo mejor, no pueden cumplir con los compromisos para los que fueron elegidos. Y la previsión de nuestros grandes especialistas humanos están casi a diario en un constante desafío. Esto dice la Biblia, la palabra de Dios. En el Salmo 118, versos del 8 al 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Es por eso que como pastor, y durante las próximas semanas, me gustaría hablar con usted acerca de grandes problemas que nuestra sociedad francesa enfrenta. Leyes humanas que van en contra de la ley de Dios. Por ejemplo, el derecho a la vida sobre el aborto, el matrimonio para personas del mismo sexo, el cambio de género, la elección de nuestra educación. ¿Los niños son propiedad del Estado o de sus padres? ¿Cómo el Estado quiere controlar el mensaje del Evangelio en nuestros templos? Y luego, por supuesto, otros temas. Aprender a estar puestos en posiciones como cristianos nacidos de nuevo. Estar en el mundo sin ser del mundo, como encontramos en Juan capítulo 15, verso 19. Mis hermanos y hermanas, levantemos la cabeza y confiemos en el Señor Jesús. Sí, porque no se puede confiar en el hombre. Su consejo es vano, inútil, inmortal. Para probar esto, observe lo que los sucesivos gobiernos franceses ya han votado y legalizado sobre un tema tal como el derecho a la vida sobre el aborto. Así es como comenzó. Ont déjà voté et légalisé sur un sujet tel que le droit à la vie face à l'avortement. Sur le droit à la vie face à l'avortement, comment cela a débuté? Con un simple proyecto de la ministra de Salud Veil y el presidente Giscard d'Estaing, que fue utilizado para aprobar la ley que despenaliza el aborto. Por este motivo, la ley es conocida como la Ley Veil. IVG, loi qui sera ensuite couramment désignée comme la loi Veil. Escuchemos lo que decía el proyecto de esta señora. Yo digo con toda convicción de que el aborto debería ser la excepción, el último recurso para una situación sin problemas. Pero ¿cómo podemos tolerarlo sin que pierda ese carácter de excepción, sin que la sociedad parezca alentarlo? En primer lugar, quisiera compartir una convicción de mujer. Pido disculpas por hacerlo ante esta asamblea compuesta casi exclusivamente por hombres. Ninguna mujer recurre alegremente al aborto. Basta con solo escucharlas. Por eso, si el proyecto que se les presenta tiene en cuenta la situación de hecho existente, se admite la posibilidad de una interrupción del embarazo, es para controlarlo y, en la medida de lo posible, disuadir a la mujer. Es por eso que la Ley Veil, del 12 de enero de 1975, completó otra ley iniciada por Simone Veil y promulgada al mismo tiempo,
la ley del 4 de diciembre de 1974, que autoriza a los centros de planificación familiar a entregar a las menores, de forma gratuita y anónima, anticonceptivos con receta médica sin límite de edad. La ley Neuwirth sobre la anticoncepción, promulgada en 1967, estaba reservada a las mujeres mayores de edad, que en aquella época era a partir de los 21 años. Y en la actualidad, ¿cómo es el derecho al aborto? En primer lugar, un método anticonceptivo para el placer de todos, mientras que hay muchos otros. En segundo lugar, la libertad para matar a los más débiles, es decir, a bebés indefensos. Por otra parte, el aborto se ha convertido en un medio de regularizar los nacimientos conforme a la voluntad de cada persona. Se trata de permitir 250.000 muertes al año. De esta manera, el niño ya no es una bendición, sino una vergüenza. Como fue dicho recientemente en los periódicos por 2 ministros, que el aborto es uno de los valores fundamentales de nuestra sociedad en Francia, la de la emancipación de las mujeres y de su derecho a disponer de su cuerpo. Y algunos reclaman reducir las limitaciones del aborto. La muerte de los niños por nacer es una prioridad para nuestro gobierno. Mientras que miles de adultos ya han muerto de coronavirus a la fecha, ¿es el aborto un avance en nuestra sociedad? Esta es la respuesta de Jim Daly, presidente de Enfoque en la Familia, sobre la nueva ley del estado de Nueva York que legaliza el aborto hasta el último día del embarazo. Una ecografía en 4 dimensiones difundida durante un gran evento en las pantallas del Times Square en los Estados Unidos nos muestra que es imposible que una persona pueda decir que no es un niño. Mira esta foto, señor. Nadie puede decir que no es un niño. El presidente de Enfoque a la Familia compara la situación actual en Nueva York con el infanticidio practicado en Roma y en la Grecia antigua. En su artículo La conciencia médica antigua y la vida de los niños, publicados en los anuarios de demografía histórica, Robert Etienne resume en pocas frases el lugar de los recién nacidos en la ciudad en este tiempo y confirma el punto de vista de Jim. La medicina antigua parece haber hecho poco caso de la vida del recién nacido. Hipócrates plantea como natural la cuestión de saber qué hijos conviene criar. Soranos, sin conmoverse, define la puericultura como el arte de decidir cuáles son los recién nacidos que merecen ser educados. Esta despiadada selección no solo caracteriza una actitud científica, sino también la de toda una sociedad. En efecto, Cicerón, a quien no se puede acusar de inhumano, pensaba que la muerte de un niño se soporta a equo ánimo, de una misma alma. Séneca consideraba razonable el ahogamiento de los niños discapacitados y débiles. Tácito califica de excéntrica la costumbre de los judíos de no querer suprimir a ningún lactante. Y cuando Justino evoca el respeto de los cristianos por la vida del niño, especifica diciendo, aunque sea recién nacido, haciendo el paralelismo entre el aborto hasta el día del término y el infanticidio practicado en Roma y en la Grecia antigua. Jim Daly recuerda también el papel desempeñado por los cristianos para poner fin a estas prácticas. Solo quiero decir a los cristianos en particular, eso no es nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Es un regreso a la antigua Roma. Los cristianos eran conocidos por salvar a bebés y rescatarlos de la basura, donde habían sido arrojados para morir. Era su forma de infanticidio, llamada exposición. Así que no es algo nuevo. Pero entonces los cristianos se levantaron y dijeron, no, todo ser humano es creado a la imagen de Dios y no podemos destruir seres humanos inocentes. En Francia, desde 2001, el número de abortos ronda los 215.000 y 230.000 por año. Es decir, en promedio unos 220.000 bebés muertos por 19 años, lo que totalizaría más de 4 millones de niños muertos. Y desde 1975, alrededor de 3.200.000 personas, es decir, un total de 7.400.000 niños que han sido sacrificados. A modo de comparación,
La cantidad de muertos que dejó la Primera Guerra Mundial fue de 9,3 millones, de los cuales 1.400.000 franceses, 2 millones de alemanes y 1.800.000 rusos. Estos son los números. Ahora es tiempo de pensar. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre los niños? En primer lugar, la Biblia no es un libro especializado en la educación de niños, pero habla sobre ellos muchas veces. Por ejemplo, la palabra niño en singular se encuentra 177 veces, cuando niños en plural 1078 veces. Echemos un vistazo a algunos pasajes. El primer asesinato en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 4, verso 8. Caín matando a Abel, su hermano. Luego viene Éxodo 20:13. No matarás. En Deuteronomio 5:17, no matarás aparece otra vez. E incluso en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 21. Han oído que fue dicho a los ancianos, no matarás. El que mate merece ser castigado por los jueces. En Francia, los jueces condenan a los que están en contra del aborto. Un colmo. Y llamemos a nuestro país el país de los derechos humanos. Es el reino del revés. Pero debo decirles que amo a mi país. Amo Francia. Y oro, y muchas veces hasta las lágrimas, en contra de estas leyes inicuas. Y espero que algún día las cosas vayan por el buen camino. Dios dio a Abraham un carnero en reemplazo del sacrificio de Isaac. Esto marcó el abandono de los sacrificios humanos por la civilización naciente. Escuchemos lo que nos dice la Biblia acerca de nuestros hijos frente a sus padres. El Salmo 127, verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En el Salmo 128, verso 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. En el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 4, verso 6, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 37, dice, El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 25, dice, Y respondiendo todo el pueblo, dijo, Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27 et au verset 25, et tout le peuple répondit, que son sang, le sang de Jésus le juste, retombe sur nous et sur nos enfants. Au Moyen Âge. En la Edad Media, especialmente durante las epidemias de peste negra, los judíos eran fácilmente acusados de sacrificar niños cristianos. Y a menudo padecían de estas terribles falsas acusaciones. El único sacrificio que Dios mismo ha autorizado es el de su Hijo Jesús de Nazaret, que se sacrificó en la cruz para salvar al género humano, para perdonar los pecados de todos los hombres y de todas las mujeres que, entre otras cosas, pudieran haber practicado algún aborto. Esta es la buena nueva del Evangelio. Recordemos que siempre para una mujer casada, el no tener hijos fue considerado como una gran humillación. Además, la verdadera medicina intenta, por todos los medios, permitir que las parejas sean padres. Pero desafortunadamente, el 10% de las parejas siguen siendo estériles luego de 2 años de intentos. Y esta cifra continúa en aumento, influenciada a la evolución de las condiciones de vida, del clima y por múltiples factores agravantes. He intentado analizar el presupuesto del Estado para 2020 desde el punto de vista de la salud, pero por supuesto ninguna cifra aparece en estos expedientes del PLF 2020. Para comparar el presupuesto que se destina a las personas que no pueden tener hijos y a aquellas que quieren abortarlos. Pero es fácil de imaginar el desequilibrio que existe.
Este año, siendo optimistas, se esperaba una disminución del 0,5% en el presupuesto de salud. Ahora, amigos, les propongo ver el juramento de Hipócrates. Pueden pausar el video para leerlo. Dice: haré lo que sea para aliviar el sufrimiento. No voy a prolongar las agonías. Nunca causaré la muerte deliberadamente. El Consejo Nacional del Colegio de Médicos se opone a la supresión de la cláusula de conciencia relativa al aborto y recuerda que se trata de una disposición fundamental prevista en el Código de Deontología Médica. Y por el Código de Salud Pública, esta cláusula de conciencia se ve amenazada por las últimas recomendaciones de la delegación de la Asamblea Nacional, presentadas el 19 de febrero, que tienen por objetivo introducir nuevas disposiciones en el proyecto de ley de salud. Entre estas propuestas se encuentran las de los profesionales de la salud, que ya no pueden invocar la cláusula de conciencia en caso de que alguien les pida la interrupción voluntaria de su embarazo. Esto suscita una gran preocupación. El Colegio de Médicos desea recordar que el Código de Deontología Médica y que el Código de Salud Pública prevén una cláusula de conciencia aplicable a todos los médicos, para todos los años de su profesión. El Colegio de Médicos no comprendería que un derecho fundamental de libertad de conciencia se le niegue a un especialista, aunque sea parte de los derechos inalienables de todo ciudadano francés. Desde hace muchos años somos dirigidos por políticos que ya no son padres, o si lo son, se muestran deficientes, no muestran concordancia entre lo que dicen y lo que viven. Pero la palabra de Dios nos invita a someternos a las autoridades, y es necesario orar por ellos, para que no promulguen más leyes contrarias al plan de Dios. En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Y si estas leyes son contrarias al plan de Dios? Para eso, la palabra de Dios nos dice, en Hechos, capítulo 5, verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hermanos y hermanas, permanezcamos en paz, oremos y esperemos en Dios, porque Él puede revertir completamente la situación en cuestión de meses. Así que tranquilos, no tengamos temor, y que nuestro corazón no se alarme. Como nos dice Isaías en el capítulo 7, versículo 4. Oremos por nuestro país, intercedamos, pidamos a Dios que hable a los corazones de estos hombres para que puedan reconocer esta locura. Que el Señor lo bendiga. Lo invito a poner me gusta si disfrutó de este video y a suscribirse si aún no lo ha hecho. Que Dios lo bendiga. Vamos a continuar en las semanas próximas hablando sobre diferentes temas. Hasta pronto. À bientôt donc.